No vino mi esposa, los hermanos no sabían que yo iba a estar aquí, pero si ellos hubieran sabido, tengan seguro que hubieran mandado un saludo para ustedes. Es un grato privilegio ver a nuestro hermano Francisco, a quien de muchos años conozco y ya no sabía de él, y verlo aquí me da mucho gusto, hermano, parado como un siervo de Dios. Nuestro hermano Colón, es un placer saludarle, hermano, verle en esta noche, que Dios le bendiga, hermano. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Verso 32 en adelante. Voy a leer unos textos y después narramos un poquito la escena. Y dijo David a Saúl: no desmaye ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y heríalo, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová sea contigo. Y Saúl vistió a David de sus ropas, y puso sobre su cabeza un albete de acero, y armóle de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó andar porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano se va hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Voy a brincar el 47, tenemos el 48. Y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de ahí una piedra y se la tiró en la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Vamos ahora. Señor Jesús, qué hermosa historia que robustece nuestra fe, Señor. El pensar cómo tú ayudaste a aquel mancebo, Señor, aquel niño, a derrotar a un gigante, Dios. Permítenos nosotros comprender lo que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra. Dependo de ti, Señor. Estoy en el puesto del deber. Bendice a mis hermanos, Señor Jesús, y tu Espíritu Santo revele tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen su asiento, por favor. ¿Me podría prestar un reloj, hermano, si fuera tan amable?
Gracias, hermano. Muy amable, hermano. Gracias. Son las 7:36, ¿verdad? Ok, para medirnos en el tiempo. ¿7 u 8? 7:36. Antes de las 11 ya estamos afuera. No, hermanos, no es cierto. Voy a durar un poquito. Quisiera hablar un poco acerca de la batalla. Así lo voy a poner. Aunque el hermano Branham predicó un mensaje que se llamó La Batalla, y él tomó otros textos, pero yo quisiera darle otro tipo de enfoque a esto. Voy a poner un poquito aquí. Está bien, nomás en lo que busco. Aquí tenemos nosotros esta historia de David. David era un muchacho flaquito y medio jorobadito, dice el hermano Branham. Y él era un pastor. Sus hermanos eran soldados. Él no había sido nunca un soldado. Él no había sido entrenado para pelear. Él le correspondía quedarse en casa y cuidar los animales del viejo, del padre. Así que un día él fue a llevarle comida a sus hermanos y ahí encontró que había un gigante que estaba haciendo un gran reto al pueblo de Dios. Y todo el pueblo de Dios que estaba ahí tenía miedo de ese gigante, porque era un gran campeón, era un tremendo guerrero. Dice Mo Brand que tenía unos grandes dedos que medían, ahorita no recuerdo para no mentirles, unos grandes dedos, y la coraza que tenía de bronce medía 1 pulgada, esa sí me acuerdo. Así que era algo imponente. Medía aproximadamente como 10 pies, no sé, yo la medida de pies, calcularle, nomás me acuerdo que el Branham dice, así como 3 metros más o menos. Era muy grande, y luego entrenado en la guerra. Así que él estaba retando al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios empezó a tener miedo. Ahora, nosotros nos enfrentamos a muchos gigantes continuamente. Había una vez un hombre, vamos a ver esta historia. Él fue a una cueva, y él estaba ahí en esa cueva, y de repente que él entró allí en esa cueva, él gritó, ¿hay alguien allí? Y la cueva contestó el eco, ¿hay alguien allí, 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 allí? Y este hombre se espantó, pensó que alguien estaba tratando de burlarse de él, y entonces gritó, el que está ahí que salga, y se oía, salga, 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 y empezó a darle un poco de temor, y luego empezó a decir, tengo miedo, 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 y le dio más miedo, y luego dijo, me está dando mucho temor, 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 temor. Ya este hombre casi se desmayaba ahí. Así es la vida, como esa cueva. Uno le grita a la vida, y el grito que uno da, ese es lo que el eco que uno recibe. Usted ha visto a gente que tiene una mentalidad pesimista, y todo lo que hace le sale mal. Y exactamente dice, mira, si haces esto, te va a pasar esto y esto, y así le pasa, porque es un pesimista. Piensa que va a fracasar en lo que intente hacer. Pero dice el hermano Branham, si nosotros únicamente lográramos tener la correcta actitud mental para hacer las cosas, entonces Dios se va a manifestar. Dice el hermano Branham, debemos de hacer a un lado nuestro optimismo y nuestro pesimismo y ser más optimistas, confiar más en Dios. Cuando ese hombre estaba todo temeroso ahí en la cueva, de repente él pensó que se iba a morir ahí de purito miedo. Y entonces algo cambió dentro de él. Y empezó a gritar allí dentro de la cueva, ¡soy fuerte! Y empezó el eco a gritar, ¡soy fuerte, 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 fuerte! ¡Tengo mucho valor! Y el eco empezó a gritar, ¡tengo valor, 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 valor! Y eso empezó a darle un buen ánimo. Y realmente no había nadie ahí, era lo mismo que él había proyectado, era lo mismo que él recibía. Eso es la ley de la Escritura, lo que el hombre siembra, eso también segará. Ahora la gente habla de la vida conforme le fue en la vida, ¿verdad que sí? Hay un dicho que dice, ¿cómo te fue en la feria, verdad? Pues a uno le fue bien, ¿verdad? Se sacó un premio, le tiró a las escopetas y le dieron un osito, ¿verdad? Y pudo llevar a la esposa o a los niños y trajo chocolates y dulces y le fue muy bien en la feria, ¿verdad? Pero otro fue a la misma feria y le robaron la cartera,
lo engañó el de la ¿dónde quedó la bolita? En México es muy famoso, ¿dónde quedó la bolita? Ese aborreció las ferias. Y cuando hablan de la feria, ¿qué vamos a la feria? No, ese no quiere ir a la feria, aborrece la feria. ¿Por qué no puede hablar más que cómo le fue en la feria? La gente habla de cómo le fue en la feria, ¿eh? ¿Me entiende? Usted ve cómo es que así es la vida, como esa feria. El gigante al cual se enfrentó David, nosotros vamos a poner lo que es como la vida a la que nosotros tenemos que enfrentarnos. Es algo que se ve muy grande, es algo que se ve muy difícil de derrotar, pero debemos de saber que la promesa de Dios es que Dios iba a ser con nosotros. Él dijo, aquí yo estoy con vosotros y en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí estaba este joven guerrero. Él no había sido, este joven pastor, él no había sido entrenado para la guerra. Pero él sabía una cosa, que Dios era con él. Dijo el hermano Branham, yo no sé a dónde iré, ni a dónde me llevará el Señor, pero a donde quiera que Él me lleve, yo iré. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él obedeció la palabra de Dios. Abraham no sabía a dónde iba. Apenas Dios le iba a mostrar la tierra. Y cuando Dios nos llama a nosotros muchas veces, o la mayoría de veces, nosotros salimos de esa manera. ¿A dónde vas? Pues quién sabe. Ahí en esa iglesia, ahí les quitan el dinero, dicen, ahí les quitan el dinero. Dicen allá en México, ahí, disculpen la expresión, pero ahí los hermanos te van a quitar a la esposa, y se quitan las esposas y se las cambian entre ellos. No vayas a ese lugar, les dice la gente, te vas a hacer un fanático como ellos. Pero la persona va empezando y ¿será cierto o no será cierto? Ella no sabe, le mete en duda. Pero cuando hay una simiente de Dios en él, hay un llamado que él no puede resistir. ¿A dónde vas? Dios me guiará. ¿A dónde vas? Pues no sé. ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a terminar? No sabemos. Pero donde quiera que Él nos lleve, allí queremos estar nosotros. Así que David, él no había sido entrenado como un guerrero, pero él sabía que Dios había sido siempre con él. Siempre había sido con él. Había una vez un ministro, dice el hermano Branham, él tenía una de las más finas iglesias en Chicago, y dice que él fue a su denominación con los ministros, con la junta de gobierno, y él les dijo que Dios había puesto un llamado en su corazón para ir a predicar al África, a la selva. Los ministros le dijeron, ¿y por qué vas a hacer eso? ¿Qué estás loco? Tienes una de las mejores iglesias, la gente te ama, nosotros tus compañeros te amamos, no tienes por qué ir a hacer nada allá al África, aquí quédate. Y todos trataron de persuadirlo de que él se quedara allí, y empezaron a meter presión y vieron que él estaba muy decidido a irse al África, porque Dios le llamaba para que se fuera a predicar a ese lugar, a la selva. Y luego entonces empezaron a atacarlo duramente, le dijeron, oye, ¿y qué vas a hacer cuando estés allá? Y esa piel tan hermosa de tu esposa se empiece a caer a pedazos por las enfermedades que hay allá. Y cuando tu hijo esté con su estómago hinchado y con una disentería que no hay doctores ni medicinas en ese lugar, ni vas a tener dinero. Si dicen que te van a apoyar, al final ahí te van a dejar a medias. ¿Y qué vas a hacer? Dice Morán que le presentaron un cuadro tan lastimoso que hicieron llorar a este hombre. Él se sintió tan triste a algo que se iba a enfrentar que él no conocía, y él se paró llorando en medio de la congregación y dijo, hermanos, una cosa solamente sé, que el lugar más seguro donde mi familia puede estar, el mejor lugar donde yo puedo estar, es donde Dios quiere que yo esté. ¿Qué están haciendo en California, hermanos? Podrá decir alguien, ¿qué hacen en ese estado? ¿Por qué están en ese lugar? Si el hermano Branham en tal mensaje dijo esto y esto y esto y esto y esto, pero únicamente yo puedo decir que no podemos estar en un mejor lugar que en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Así que este joven estaba ahí parado, David. Él estaba parado confiando en que el Dios de los ejércitos era con él. Él fue ante el rey y le dijo, ¿por qué permites que ese hombre los insulte? Y dijo Saúl y los soldados, pues es que está muy tremendo este hombre, ese gigante está muy grande, está muy tremendo. Y entonces él le dijo, pues yo voy a pelear con él. Yo creo que todos se rieron ahí cuando un niño dijo que iba a ir a pelear contra ese gigante. Y usted sabe, normalmente la gente que sirve a Dios
es gente que la demás gente piensa que no la va a hacer, ¿eh? que no está capacitado para hacerlo. Y entonces este hombre, él sabía que Dios era con él. Cuando usted sabe que Dios es con usted, no hay nada que lo pueda detener. No hay iglesia, no hay ministros, no hay gente, no hay vecinos, no hay familiares, nada lo puede tener cuando uno sabe que Dios es con uno. Así que ahí estaba parado y le dijo, miren, ¿qué entrenamiento tuviste, David? ¿A qué escuela fuiste? ¿En qué instituto te preparaste? ¿Quién fue tu instructor? A ver, ¿qué armas portas? Y David, pues a lo mejor ni siquiera entendía ese lenguaje. Y entonces dice, mire, mi rey, yo solamente sé una cosa. Que una vez estaba yo allí descansando con las ovejas, cuidándolas, bajo de un árbol, y tocando mi arpa, cuando de repente vino un león. Y cuando vino el león, tomó una oveja, y ya se la llevaba. Y yo agarré una honda y unas piedras, y fui y maté a ese león y le quité la oveja, que era de mi padre. Después, en otra ocasión, vino un oso. Un oso casi estaba del tamaño de este gigante. Y él también vino y me quitó una oveja. Y yo fui y se la quité. Y si Dios me ayudó en eso, Dios me va a ayudar para matar a ese gigante. Cuando Saúl oyó esas historias, quién sabe si le creyó, ¿eh? Pero de todas maneras, si probaba, no iba a perder nada. Le dijo, a ver, pónganle un traje para pelear. Cuando David le pusieron ese traje clerical, dice hermano Branham, él no podía ni moverse. Y le dijo, no, quítenme esto porque yo no he sido entrenado para eso. Lo único que yo sé es confiar en Dios. Cuando él llegó ante aquel gigante, él tenía un problema serio, David. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? Todos tenemos problemas. Yo tengo muchos problemas también. Pero ¿sabía usted que aún en las empresas, por ejemplo, hay gente que le pagan, los mejores sueldos que pagan, se los pagan a la gente para que resuelva problemas? Esos son los mejores sueldos. La gente que sabe resolver problemas, esa es la que más gana, ¿verdad? Así que cuando alguien va a pedir un empleo y él quiere que sea, que le pongan problemas para que vean que tiene capacidad para resolver los problemas. Las empresas pagan mucho dinero para resolver problemas, pero para resolver problemas hay que tener una experiencia, una preparación, un entrenamiento. Cuando el hermano Branham tenía un problema, hay muchos problemas. Un cristiano, el hermano Branham es una persona muy nerviosa normalmente, porque siempre está pensando, ¿estaré agradando a Dios o no lo estaré agradando? ¿Será correcto o no será correcto? ¿Será la voluntad de Dios que vaya a tal lugar o que no vaya? Y uno vive bajo esa tensión. Pero un día el hermano Branham le preguntaron, ¿cómo voy a saber, hermano Branham, que es correcto algo que quiera hacer? Y el hermano Branham les contó una parábola. Dice que en un lugar había un puerto que tenía una entrada muy estrecha. Y entonces había muchos accidentes en la entrada cuando había tormentas. Y cuando el mar se ponía turbulento, entonces había 3 faros para alumbrar el camino para que pudieran entrar por el estrecho. Y dice que entonces dice que el marino, cuando había tormenta, él tenía que fijarse en los faros. Cuando él veía los 3 faros, es que él andaba chueco. La manera de poder entrar correctamente a través de ese estrecho es que tenía que ver solamente una luz, que los 3 faros estuvieran de tal manera alineados que nada más se viera un foco. Así que él, cuando el piloto está viendo 2 faros, no podía entrar a través del estrecho porque podía chocar en las orillas. Estaba un poco mal el timón y tenía que doblarle hasta que nada más pudiera distinguir una luz, solamente una luz. Cuando él veía una luz, entonces el camino estaba recto delante de él. Dice hermano Branham, cuando tengas un asunto que resolver, nosotros te tienes que ver que estas 3 luces se unan en una sola. La primera, tienes que ver si lo que pretendes hacer o quieres hacer es escritural. Primera, ¿verdad? Si se encuentra en las escrituras un antecedente de ello, tienes que ver si checa con ello. La segunda cosa, la segunda luz que tienes que ver es
si tienes el deseo en el corazón de hacerlo. Si Dios puso en ti esa carga para hacer eso. Si Dios no puso en ti esa carga, ese llamado, o no está en tu corazón hacerlo, ni lo hagas. Porque cuando uno no tiene el deseo de hacer algo, ni siquiera lo va a hacer bien. Cuando había asuntos con los pastores o con los ministros, me decían, hay que hacer esto. Yo soy una persona, yo les he obedecido, pero a mí me gusta muchas veces que me digan, cuando yo tengo alguna duda, que me expliquen cómo tiene que hacerse el asunto. Porque yo he sido muy descarado a veces, ¿verdad? Le digo, hermano, lo voy a hacer por obedecerle, pero pues no le entiendo. pero cuando yo entiendo, yo lo hago con todo mi corazón. Pero cuando usted forza a una persona a hacer algo que no quiere hacer, en primer lugar a lo mejor ni la hace. Nomás se da usted la espalda y a lo mejor no lo va a hacer. Y cuando lo haga, pues lo va a hacer ahí como salga. Al fin que él no quería hacerlo. Y lo primero que va a decir, entonces, ¿para qué me mandan a mí si yo no quería? Y debe de haber un deseo para hacerlo. Dice, pero usted tiene que ver que ese deseo esté en su corazón. Y luego tiene que ver que Dios ponga los medios para hacerlo. ¿Verdad? Mucha gente dice, yo me quiero ir a predicar a África, por ejemplo, y dice, y puede tener el deseo en su corazón, pero pues no tiene los medios para hacerlo. Esa luz como que no se alinea con las otras luces, y ese es como nosotros sabemos si es la voluntad de Dios. Debemos de asegurarnos que Él vaya adelante de la batalla. Cuando Él va adelante, todo va a salir bien. Él, cuando iba guiando al pueblo de Israel en el desierto, ellos no iban adelante de la nube, ellos iban detrás de la nube, porque era la que los iba dirigiendo. Nosotros debemos de quedarnos siempre detrás de la palabra de Dios, ver cómo es que Dios actúa. Así que David, él se quedó detrás, confiando en el Dios que le había ayudado a librar, si debo hacer esto o no debo hacerlo. Bueno, dijo, es bien fácil, dijo el hermano Branham. Si usted lo que va a hacer, lo puede hacer acompañado con Jesús, está bien. Pero si usted cree que Jesús no puede ir con usted a esos lugares, o hacer lo que usted va a hacer, entonces no lo haga. Decía el hermano Branham que los hermanos de Éfeso, dice que siempre ponían a Jesús adelante, todo lo hacían en su nombre, y lo que no podían hacer en su nombre, entonces mejor no lo hacían. Una vez fue el hermano Branham a una casa, y le dijo al hombre, oye, ¿sabes qué? Si vas a ir a mi casa está bien, pero si empiezas a hablar de tu Jesús y todas estas cosas, entonces mejor ni vengas. Pero tú, si te vas a portar serio, ven a mi casa. Y dijo el hermano Branham, ¿sabes qué? No voy a tu casa, porque donde Jesús no es bien recibido, tampoco yo soy bien recibido. Dijo. Así que ahí estaba David enfrentándose ante ese gigante. Cuando él llegó allí, un adolescente flaquito y encorvado, rubio. La Biblia, ¿por qué menciona el rubio? Lo recalca ahí, como que se veía muy delicado, así medio afeminado, dice el hermano Branham. Así que cuando lo vio el gigante, digo, este enano, ¿qué me va a hacer? Va a haber pensado así. Y luego agarró unas piedras, David, 5 piedras, ¿ve? Porque 5 es el número de gracia. 5, la palabra gracia en inglés tiene 5 letras. La palabra fe en inglés, faith, es 5 letras. Jesús tiene 5 letras. Él tomó 5 piedras. Y entonces, piedras en la Biblia son revelación, ¿verdad? Confesión también, ¿verdad? Cuando Pedro confesó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, y sobre esta roca de la confesión, de la revelación que tú has tenido, edificaré mi iglesia. ¿Verdad? El Branham, el estudio del hombre perfecto, es una piedra, es una confesión, ¿verdad? Y cuando vamos a enfrentarnos a una batalla y no sabemos qué hacer, debemos de examinarnos cómo estamos realmente. Dice el Branham, usted no se ponga a echar fuera demonios si no sabe en qué condición se encuentra usted. Debe de estar seguro de lo que está haciendo, porque si no es muy peligroso. Debe de haber habido una confesión de pecados, saber que estamos bien correctamente delante de Dios. David había hecho su confesión y creía en la gracia redentora de Dios. Él tomó aquellas piedras y entonces agarró su onda. Y entonces aquel gigante empezó a burlarse de él. Imagínense, enfrentarse a una batalla y luego que se burlen de uno. Yo no sé si usted alguna vez se hayan burlado, ¿eh? A veces tiene uno alguna deficiencia. Tal vez no es muy hábil uno mentalmente,
o tal vez uno sea muy ingenuo a veces, o tenga alguna cosa por la cual la gente se burla de uno. Es muy feo cuando se burlan de uno, ¿verdad? Yo soy, me gusta la gente que es alegre y que es bromista, pero que tiene buen sentido del humor, pero cuando ofenden a alguien, ya no me gusta, que se burlan de alguien. Me decían un maestro en la escuela, decía, siempre que te refieras a alguien, siempre procura fijarte de una cualidad de él, porque siempre dicen, el narizón, aquel que estaba allá, o el gordo, aquel, siempre se fijan en un defecto para mencionar a una persona. Y me decía el profesor, no hagas de esa manera, siempre fíjate en una cualidad. O sea, si hay una persona que está malo de su pie, no digas el cojo, sino fíjate en alguna, la de los ojos bonitos, el que tiene una sonrisa muy limpia, el de los dientes muy blancos, o una cualidad, ¿verdad? Porque un cristiano es positivo, no es negativo, y él no era cristiano y me enseñó eso, ¿eh? Una vez dicen que Jesús estaba, León Tolstoy lo escribió, dice que estaba, es una leyenda, dice que estaba Jesús, que estaba mucha gente en Jerusalén, y estaban alrededor, como cuando hay un accidente, ¿eh? Que usted ve que se junta la gente alrededor, y estaban viendo algo en el suelo, y Jesús se acercó, y estaban los comentarios ahí, y decía uno, mira qué mugroso está este perro. Era un perro que habían matado. Y luego decía otro, mira su ojo, cómo se lo sacaron, qué horrible. Y está todo lleno de pulgas, háganse para atrás, decía otro. Y luego otro decía, qué pelos tan feos, tan roñoso que estaba. Todos estaban hablando de todo lo feo que estaba ese perro, ¿eh? Y cuando Jesús oyó todo eso, dice Tolstoy que se paró y dijo, pero qué dientes tan blancos como perlas tiene este perro, ¿eh? Él veía lo positivo. Posiblemente la gente siempre veía lo negativo en nosotros. Y decía, no, tú no sirves para nada. Tú no terminaste la escuela. Tú no eres eres un tonto. A lo mejor hasta desde la casa le decían a uno, ¿eh? Tú no eres un tonto, vete para que sácate, tú no sirves para nada. Y a veces uno creció creyendo que uno no servía para nada. Pero por la gracia de Dios, un día Él nos miró desde el cielo. Y Él vio que era lo mejor que había en la tierra. Y por su gracia lo llamó a usted y me llamó a mí para que militemos la buena batalla, para que vengamos a la luz de su palabra, para que nos paremos fieles representándolo a Él. Él no se fijó en nuestros defectos, Él se fijó en las cosas buenas que podía ver en nosotros. Dice Morán, cuando Jesús habló de Abraham, cuando Dios habló de Abraham que echó mentiras, que iba a entregar a su propia esposa para que él salvara el pellejo, un hombre que no era muy valiente. Cuando Dios habló de él, él dijo, Abraham, varón esforzado, padre de la fe, amigo de Dios, que nunca tuvo desconfianza en las promesas de Dios, aunque tuvo una flaqueza ahí cuando con Agar, ¿verdad? Y todas esas cosas, pero Dios no se fijó en eso, Él siempre vio sus virtudes. Dice Abraham, no Señor, yo quisiera que cuando se pase lista en aquel día, Dios no se fijara en mis defectos, no se fijara en las cosas malas que hice, sino únicamente en las cosas buenas que hice o que traté de hacer por Él. Dios se fijó en nuestras cualidades, Él se fijó en las cosas buenas que teníamos, Él nos vio como una novia. Cuando habla la Biblia ahí en Apocalipsis, y que dice, ven y te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. ¿Lo ha leído? ¿Qué dice la Escritura? Voy a buscarle aquí. Lo mencioné de memoria, pero hay un detallito que quiero mencionar. Hay un detallito que quiero mencionarles de ahí. Está en el libro de Apocalipsis. Gracias, hermano. Gracias. Apocalipsis 13:16. ¿13, hermano? Oh, ¿cómo? No es, ¿no? Es 21:9. Gracias, hermano. Gracias, le agradezco de todas maneras. Perdónenme por no haber traído anotado esto. 21:9.
Dice, vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las 7 postreras plagas, y habló conmigo diciendo, ven acá, y yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. En español, en algunas versiones dice la esposa, mujer del Cordero. Pero en la versión original dice la novia, la esposa del Cordero. Entonces, ¿es novia o es esposa? Yo recuerdo, yo creo que es las dos cosas, ¿verdad? Pero cuando Dios la ve, Él ve la novia. ¿Usted sabe cómo vemos a nuestras novias cuando andamos noviando? No tiene ningún defecto, ¿eh? Nuestras novias no tienen ningún defecto. Es lo mejor que hay en el mundo. A veces ya cuando son la esposa, le encuentran que le falla aquí, que le falla acá y que le falla allá, ¿va? Y a lo mejor ella le encuentra uno que le falló uno aquí, le falla uno aquí, pero cuando son novios, ni se fijan. Dicen nuestros familiares, le dice el familiar, ¿pero qué le ves a esta mujer? Y le dice a lo mejor a ella también, ¿y qué le ves a ese hombre? Mira nomás cómo está, sus pelos parados y esto y lo otro, y no, pero nosotros no lo vemos, ¿verdad? O ustedes sí lo veían, yo creo que no se hubieran casado. Pues nomás vemos las puras virtudes. Cuando Dios nos ve, así nos ve. Y no nomás nos ve cuando trató de desposarnos, sino todavía, aún después, ahí en Apocalipsis 21, dijo, mira, ven a ver a la novia, la esposa del Cordero. Solamente nos ve lo bueno, lo amable que tenemos. Qué bueno es nuestro Dios. Ahí estaba David enfrentándose contra aquel gigante. Agarró sus ondas y aquel hombre le dijo, ¿qué soy perro para que vengan a mí con palos o espadas, con palos o piedras? David no contestó, tomó su onda. Posiblemente él ahí pensó aquello que dijo el profeta, no es con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Y David tenía ese Espíritu Santo, y usted no va a poder vencer, ni va a poder lograr hacer nada sin el Espíritu Santo. Entonces David tomó aquellas piedras y golpeó al gigante. El gigante cayó y fue una gran victoria, tan memorable que ha llegado hasta nuestros días. Es una de las historias más preciosas de la Biblia, cuando David derrotó a aquel gigante. Nosotros tenemos muchos gigantes que derrotar, pero Dios es con nosotros. Únicamente tenemos que confiar en Él. Si confiamos en Él, vamos a ganar. Porque estamos en la batalla, pero no es nuestra batalla, es su batalla. Es una cosa tremenda saber que ya que tenemos ganada la batalla. Tal vez la guerra está ganada, tal vez algún encuentro, alguna escaramuza, tal vez la perdamos, ¿eh? A lo mejor nos dan un ganchazo y perdamos algún round, pero el final vamos a ser los vencedores. Amén. Dijo Jesús, al que venciere, son muchas promesas para el que venciere, porque al reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Ningún gigante nos debe detener. Vamos a ponernos de pie, por favor. No quería durar mucho y creo que logré mi objetivo. Que Dios los bendiga, inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, a veces las pruebas se ven tan difíciles, Señor. A veces parece que ya no podemos ir más adelante, que el gigante nos va a vencer, Señor. Pero permítenos a confiar en ti, Señor, a depender totalmente de ti, Señor, como aquellos pajarillos que no tienen ansiedad, Señor. Yo no he sabido de pájaros que tengan úlceras, o que tengan gastritis, o que tengan sus nervios destrozados, porque no sepan qué vayan a comer mañana, o qué van a hacer pasado mañana, Señor. O yo nunca he visto a una flor que se enferme nada más de pensar cómo va a dar sus colores el día de mañana. Señor Jesús, enséñanos a confiar como esos pajarillos, Dios, a saber que somos los vencedores, porque tú nos escogiste en David el amado, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a depender totalmente de ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este que está aquí, vamos a desenterrarlo. Gracias.
Vamos a cantar Hay poder en Jesús. Amén. Amén. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. No es con espadas ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Nosotros vamos a ganar. Solamente como gritemos, eso es lo que vamos a recibir. O sea, dice, había una historia, un hombre una vez iban a hacer para que un experimento para que los alcohólicos vieran los efectos del alcohol en el cuerpo humano. Entonces llegó el conferencista y no dijo ninguna palabra. Sacó un vaso con agua y luego sacó un vaso con alcohol. Y entonces tomó una lombriz y la echó en el vaso de agua, y luego tomó otra lombriz y la echó en el alcohol. Y cuando la echó en el alcohol, aquella lombriz empezó a retorcerse. Y se retorció y después se fue desintegrando. Y desapareció esa lombriz, se murió ahí. Se redujo, se quemó. Y después que terminó dijo, a ver, se paró el conferencista y dijo, ¿qué conclusiones sacan ustedes de esto? Él quería mostrarles lo que hace el cuerpo humano, el alcohol en nuestro organismo. Y se paró un alcohólico que estaba ahí. Y el alcohólico dijo, pues yo creo que esto me enseñó que si tomamos vino, no vamos a tener lombrices. Pues, eso es lo que él estaba viendo, ¿eh? Y a veces la gente va a recibir lo que quiere ver. Dice Montbrand, si usted viene a buscar una bendición de Jesucristo, ciertamente se va a llevar una bendición. Pero si usted viene a buscar algo que criticar, ciertamente el diablo le va a mostrar algo que criticar. Dice, pero como usted le grite a la vida, así es como le va a responder. No es con espadas ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús, quien murió.
Hay salud, salud, sin igual salud, en la sangre que Él vertió. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Batalla no es batalla si no viene la prueba, si no hay la calumnia. Batalla no es batalla. Batalla no es batalla si no viene la prueba, si no hay la calumnia. Batalla no es batalla. Yo ganaré la batalla, tú ganarás la batalla, todos ganaremos la batalla, todos estamos en la batalla. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que iguale a las obras como las que haces tú. No hay Dios que iguale a las obras como las que haces tú. Bendito sea Jehová mi roca. Me salí, hermanos, perdónenme. Me emborracho de más a veces. Que me estaban saliendo tan suaves que me piqué. Dios los bendiga, hermanos. Ha sido un honor estar con ustedes. Y voy a dejar este lugar a quien corresponda. Tomen su asiento, por favor. Gracias, hermano Francisco.